En los pulmones, las células T activadas producen citocinas y factor de necrosis tumoral. Esto es esencial para la activación de los macrófagos que producen entonces óxido nítrico, que contribuye fundamentalmente en el control de la infección. ¿Qué es la infección de tuberculosis latente? Las personas con infección de tuberculosis latente no se sienten mal ni tienen síntomas. Estas personas están infectadas por Mycobacterium tuberculosis, pero no están enfermas de tuberculosis. El único signo de infección por tuberculosis es una reacción positiva en la prueba para detectar la tuberculosis. Varios componentes de la pared celular de las micobacterias tienen actividad inmunomoduladora. Estas moléculas son reconocidas por los receptores de los macrófagos y células dendríticas que activan tanto la respuesta inmune protectora como la respuesta patogénica. Reservorio y fuente de infección. Reservorio: ser humano sano, asintomático, infectado. Fuente de infección: persona enferma de tuberculosis pulmonar que se diagnostica por baciloscopio. ¿Cómo diagnosticar la infección por tuberculosis? La mayoría de las personas con esta enfermedad presentan uno o más síntomas. Sin embargo, si una persona tiene síntomas pero un resultado es negativo en la prueba de detección de tuberculosis, todavía debe ser evaluada para detectar la enfermedad. Diagnóstico de la infección de tuberculosis latente. El diagnóstico de la infección de tuberculosis latente se hace si la persona tiene un resultado positivo en la prueba de detección de tuberculosis y la evaluación médica no indica enfermedad. Las personas con la infección de tuberculosis latente no son contagiosas, es decir, no pueden pasar la infección a otros. En general, si no reciben tratamiento, entre el 5 y el 10% de las personas con la infección enfermarán de tuberculosis en algún momento de su vida. Cerca de la mitad de las personas que contraen la enfermedad de tuberculosis presentan la enfermedad en los 2 años siguientes a la infección. Para las personas con sistemas inmunitarios debilitados, especialmente las que tienen la infección por el VIH, el riesgo de enfermarse de tuberculosis es considerablemente mayor que para las personas con sistemas inmunitarios normales. Diagnóstico de la infección de tuberculosis latente. Este se hace si la persona tiene un resultado positivo en las pruebas de detección de tuberculosis y la evaluación médica no indica enfermedad. La decisión sobre el tratamiento para la infección de tuberculosis latente se basará en las probabilidades de que la persona presente esta enfermedad al considerar sus factores de riesgo. Diagnóstico de la enfermedad de tuberculosis. La enfermedad de tuberculosis se diagnostica con los antecedentes médicos, un examen físico, una radiografía de tórax y otras pruebas de laboratorio. La enfermedad de tuberculosis se trata tomando varios medicamentos según las recomendaciones del proveedor de atención médica. Se debe sospechar que una persona tiene enfermedad de tuberculosis si presenta cualquiera de los siguientes síntomas: pérdida de peso sin causa conocida, falta de apetito, sudores nocturnos, fiebre, fatiga. Además, si tiene tos que dura más de 3 semanas, hemoptisis, que significa tos con sangre, y dolor de pecho. Las personas que se cree que tienen enfermedad de tuberculosis deben ser remitidas a una evaluación médica completa, lo cual incluye antecedentes médicos. Los médicos deben preguntar si el paciente tiene antecedentes de exposición a la tuberculosis. También es importante tener en cuenta los factores demográficos que puedan aumentar el riesgo a la exposición. Examen físico. Este debe proporcionar información valiosa sobre el estado general del paciente y otros factores que puedan influir en el tratamiento contra la tuberculosis, como la infección por VIH u otras enfermedades. Pruebas para detectar la infección por tuberculosis. Para detectar la infección por Mycobacterium tuberculosis se puede usar la prueba cutánea de la tuberculina de Mantoux o una prueba de sangre para detectar la tuberculosis. Radiografía de tórax. La radiografía de tórax anteroposterior se utiliza para detectar anormalidades en el pecho. Las lesiones pueden aparecer en cualquier parte de los pulmones y pueden diferir en tamaño, forma, densidad y cavitación. Estas anormalidades pueden indicar tuberculosis, pero no puede usarse para diagnosticar de manera definitiva. Microbiología diagnóstica. La presencia de bacilos ácido-alcohol resistentes en un frotis de esputo o en otra muestra a menudo indica enfermedad de tuberculosis. La observación microscópica de bacilos ácido-alcohol resistentes es fácil y rápida, pero no confirma el diagnóstico de la tuberculosis.